Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas, quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Bienvenidos otra vez. Hoy vamos a ir al fondo para hablar de pedir ayuda, para hablar de cómo podemos ayudar, para hablar de lo difícil que es pedir ayuda. Y para eso, como pueden ver, hay dos mujeres conmigo. Una de ellas me dio la vida y otra de ellas me la devolvió en gran medida. Les estoy hablando de mi mamá, Adriana Concha, más conocida como mi mamá, que a su vez es psicóloga. Entonces, sin duda va a poder ayudarnos a hablar de ayuda desde diferentes perspectivas, como mamá, que creo que toca fibras importantes, y como profesional. Y Vicky Pérez, mi psiquiatra. Que además hoy es un día muy especial porque es la primera vez que nos vemos realmente. Vicky empezó a hacer terapia virtual desde la pandemia, que fue cuando nos conectamos por primera vez, y pues nada, obviamente nos dimos un abrazo grande porque es la primera vez que, aunque siento que la conozco, es decir, no es como que haya alguien desconocido frente a mí, creo que pues sí es muy bonito obviamente tenerte acá, así que bienvenidas. Mil gracias, Susi. ¿Cómo se sienten? Un honor. Yo hablaba con Vicky hace un segundo que increíble verte ahí. Pues sí, haber pasado como todo este capítulo que fue uno de los más difíciles de mi vida. También de la tuya. Y este es un espacio seguro. Además, cuando me vean llorar, ya saben a quién se lo heredé, ¿cierto, mami? Somos lloronas. Pero al final es que lo que pasa con este camino es que toca, y lo que pasa con la salud mental, y ahí digamos que le doy la palabra a Vicky, es que las enfermedades mentales, ¿cierto? Pues tocan fibras muy profundas porque tienen que ver con el universo emocional. ¿Cuánto tiempo llevas tú ejerciendo medicina como psiquiatra? Uy, ya son 28 años que llevo en todo este transcurrir desde que me gradué como psiquiatra, atendiendo, acompañando, entendiendo, aprendiendo. Y sobre todo, pues ya últimamente que se ha dado como este papel importante en la salud mental, pues como también buscando esto, ¿no? Como que podamos hablarlo, que se vuelva un tema menos raro, menos asustador, como pensando que este estigma de que toca silenciar y que si a uno le llegan a diagnosticar algo como ansiedad o depresión o cualquier otro tema alrededor de salud mental, no toque ocultarlo como si fuera pues una cosa rarísima. Claro. Entonces también he venido migrando mucho el trabajo, ya no solamente desde lo clínico, sino también como de ponerle voz a la situación y como visibilizar pues que detrás de un diagnóstico hay un ser humano, hay un dolor, hay una historia, hay una familia, hay una situación que toca a todo el mundo, incluso hasta personas puede que no sean cercanas, pero a veces a mí me preguntan personas, mira, mi compañero de oficina, claro, o
el conocido X que vive cerquita, que uno qué puede hacer, porque pues esto afecta a todo el entorno, todo el entramado social. Entonces, por eso tan importante como todos los espacios de hablar de bienestar, de salud mental, de entender, de escuchar y de pedir ayuda. Vicky, ¿qué se siente ver a una paciente del otro lado? En este caso, pues yo soy tu paciente. ¿Y qué se siente ver como... Yo creo que este es un camino que nunca termina, pero ¿qué se siente como médico decir, mira dónde está? O sea, no salió, salimos, porque salimos juntas al final. Mira, esa es una sensación que por fortuna he podido vivir varias veces. Digamos que por la forma en que trabajo, que trato como de ir un poquito más allá de la parte clínica y de saber cómo está viviendo la persona, porque me encanta poder vivenciar eso, que hay algo más allá de un consultorio, algo más allá del espacio de la consulta. Y cuando uno ve a las personas como te ve a ti, bien y brillando y contenta y segura y pudiendo hablar hoy desde otra perspectiva, una experiencia y una vivencia, para uno eso es una situación de alegría, de ver que sí se puede, de ver que a pesar de que hay momentos tan complejos, este proceso y todo este caminar lleva a algún punto de bienestar. Entonces verte ahí, no, pues me encanta y una satisfacción muy grande de ver pues todo lo que lograste después de darte un momento difícil. Así es. Pedir ayuda, hay una herramienta que yo le agradezco enormemente a mi mamá y es que desde muy chiquita normalizó la terapia para mí, por las razones que haya sido y por las razones que yo haya llegado al consultorio de mi primera psicóloga. Evidentemente llegué porque mi mamá me llevó ahí. Y yo creo que evidentemente hace un par de años cuando yo me enfrento a la depresión e incluso antes, porque tú y yo tuvimos una consulta a un año largo antes de ser diagnosticada, que en ese momento me dijiste, claro, no estás en el mejor momento, pero no me atrevo en este punto en dar un diagnóstico. Yo nunca, para mí nunca fue difícil pedir ayuda, es a lo que voy, porque para mí siempre estuvo normalizada la herramienta de la terapia y en el momento en el que sentí que la terapia no fue suficiente o que estaba sintiendo una tristeza que nunca había sentido, yo dije que me recomienden un psiquiatra y llamo ya. Pero yo siento que ese no es el caso, ese no es el común denominador de hoy en día. O sea, yo creo que pedir ayuda tiene un montón de aristas que hacen que sea un tema muy difícil. Uno, porque pues pedir ayuda nos pone en un lugar vulnerable y yo creo que nadie quiere acercarse a la vulnerabilidad. Eh, y del otro lado, porque claro, hay un montón de estigmas. Entonces, para empezar esa conversación frente a este tema de la ayuda, que yo creo que es uno de los más importantes, creo que es el primer paso para el cambio, creo que al final es también a mí lo que más me preguntan o me llegan mensajes de personas diciendo, ¿cómo ayudo a alguien? ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo sé cuándo pedirle ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra? Entonces, de repente, como psicóloga, por ejemplo, mami, ¿cuál es esa perspectiva de esa dificultad frente a la ayuda? Yo pienso que la dificultad radica en que es símbolo como de debilidad, ¿cierto? Todavía, aunque la psicología y la psiquiatría obviamente han ido rompiendo con esas creencias porque la salud mental cada vez está más, ¿cierto? Más en nuestro medio y se le ha bajado como mucho el misterio. De todas maneras es como símbolo de, o lo ve uno en consulta, como de debilidad, como yo puedo solo, yo no estoy loco, todavía esas frases que uno oía cuando hace mucho. Yo no necesito ayuda, yo soy capaz, a mí nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer, ¿cierto? Resistencia. Pero siempre pedir ayuda será signo de salud mental para la psicología, ¿cierto? Porque primero la vida no se trata de no tener las dificultades o no tener las emociones, en este caso la tristeza o la ansiedad, porque eso es una utopía, eso no va a ocurrir. Pero sí es tener, ¿qué es salud? ¿Cierto? Salud mental viene siendo como la herramienta de tener los recursos para unirse a un otro y vivir el sufrimiento en compañía, en relación con un otro.
Entonces, cuando tú hablabas ahorita de que para ti era normal o fue, digamos, normalizado el tener un terapeuta y no le peleaste, digamos, a aceptar la ayuda digamos, de Vicky, de un psiquiatra, es esa confianza, ¿cierto? Y confianza también es otro recurso psicológico. Y que se hace en relación, nosotros no somos apartados, no somos hongos, pues o sea, somos relacionales, así estamos cableados, entonces es tener esa capacidad, esos recursos que nos llevan a ser adaptativos, y eso es pedir ayuda. Confiar en otro. Sí, es confiar en otro, y eso va a dar mucho, eso nos habla es de los sistemas y los subprocesos de apego, ¿cierto? ¿Qué es un apego seguro? Básicamente confianza en un otro, y eso es un recurso psicológico adaptativo. Y en términos, y yo creo que si hablamos de dificultad para pedir ayuda, creo que está ir a terapia, que hoy está aún más normalizado, pero todavía hay un camino por recorrer. Y otro es aceptar la ayuda de un psiquiatra. Porque ahí sí que viene ese enunciado de no, pero es que un psiquiatra es pues si yo no estoy loco. O yo no quiero depender de otra cosa. O yo no quiero depender, yo no quiero que me mediquen de una, o yo no quiero depender de una pastilla para vivir. ¿Cómo ves como esa perspectiva de la dificultad de pedir ayuda a un médico, en este caso, pues en términos de salud mental? Sí, cuando se pide ayuda hacia psiquiatría hay aún más como temores e ideas, y yo siempre digo, primero, ¿por qué no? O sea, uno debería cuestionarse, si yo tengo una duda de cómo me siento, de que algo me está pasando, ¿por qué no consultar? Claro. Si uno le sale una mancha, inmediatamente uno dice, mejor dicho, llamo ya al dermatólogo a que me diga si eso es normal, si no es normal, qué puedo hacer, lo cual está muy bien, porque pues no se debe quedar uno con la duda de eso qué significa. Entonces, si a nivel de las emociones o de la vida cotidiana uno tiene algo que lo pone a dudar, ¿será que no estoy bien? ¿Por qué me voy a quedar con ese interrogante? Claro, cuando ya se habla del psiquiatra, pues se tiene esta idea, y por eso es que a mí me gusta ver la otra perspectiva y ver cómo también somos seres humanos y que también nos importa ese ser humano que está consultando, y que no solamente somos ese ser que ya describe no es solamente cosas, la fórmula médica, las pastillas y chao. Sino que es un proceso que también implica la mirada global, el entender al ser, y que hay un enfoque que no es solamente desde el punto de vista farmacológico, biológico, sino global del ser. Sin embargo, pues sí tenemos la idea que al psiquiatra va la persona que ya está muy grave, que es el último recurso, el último escalón, y pues que además va a salir con una fórmula de medicamentos. Entonces, parte de lo importante es saber que lo clave es pedir ayuda. ¿A quién? Realmente yo no me complicaría mucho con eso. Yo diría, a veces con quien esté disponible, con quien en mi sistema de salud me genere más fácilmente la consulta. En quien confíes, que era un poco lo que decías. Y ahí va yo. Yo tengo muchos pacientes que juran que yo soy psicóloga, porque se les olvida, como que no me ven con ese rótulo miedoso de la psiquiatra, y además porque solo hacemos psicoterapia y no tenemos otras miradas en otras perspectivas. O sea, hay pacientes que no necesariamente están medicados. Exactamente, que llegaron simplemente porque alguien les recomendó, y yo pues como no tengo ningún inconveniente de entrar a un proceso de psicoterapia, no necesariamente solamente desde el punto de vista médico, sino también desde la psicoterapia, que es otra herramienta. Más de uno está simplemente en este proceso. En ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque hubo la confianza de que alguien en quien creen, que les recomienda. Entonces, ese es el otro ingrediente importante de pedir ayuda. Lo importante no es tanto que yo la pida, sino saber a dónde y con quién. Y yo creo que ahí también es importante, y esto lo digo desde una perspectiva evidentemente y netamente como paciente, y es además de la confianza, porque claro, ese primer voto de confianza es, no, me recomendaron esta psicóloga, o no, esta es la posibilidad que tengo desde mi sistema de salud, este es el recurso que, digamos, que tengo sobre la mesa para mí, pero después de eso, después de ese voto de confianza o la posibilidad del recurso, creo que está conexión. Yo creo que no está mal uno de repente ir a varias consultas porque no sintió clic con la primera persona. Y yo creo que eso es importante decirlo, porque muchas personas dicen, no, es que yo fui donde una psicóloga, pero no, a mí eso no me gustó. Bueno, de repente no te gustó la conversación con esa persona,
de repente no era la psicóloga para ti, ¿no? Es que psicólogos hay muchos, estrategias hay muchas, corrientes hay muchas, también hay psiquiatras que de repente no hacen el proceso terapéutico, sino que son de un corte mucho más médico. Entonces, si yo sé que no me siento bien con eso, busco una persona como tú que también hace ese acompañamiento. O si no, yo no quiero hacer ese acompañamiento, sino que yo quiero, digamos que un médico muy médico y punto final, entonces de repente sí me funciona ese otro recurso. Entonces yo creo que también es un tema de dónde se siente uno como paciente cómodo. Exacto. Y te iba a preguntar, cuando hablabas ahorita de los pacientes y de la medicación, los pacientes normalmente, digamos que las personas pelean mucho con la medicación, hay mucha resistencia a la medicación. Muchísima. Mira, la primera consulta casi que hay un libreto. Todos dicen, Sí. es la primera vez que yo vengo a una consulta de estas. Uh-huh. Yo siempre me pregunto, uno al cardiólogo no le dice eso, así sea la primera vez que uno va, Claro. como que uno no tiene que hacer esa salvedad, no vaya a pensar mal de mí que yo estoy aquí, Claro. no tengo nada tan raro, es la No primera estoy tan vez. mal. Exacto, entonces empezamos por Sí. ahí. Bueno, entonces no sé por dónde empezar, no sé qué decirle porque yo nunca he estado en una consulta de estas. Bueno, ese es el inicio. Si de casualidad en algún momento se requiere medicación, casi que antes de que uno lo piense Ponga o lo sobre la proponga, mesa. el paciente dice, pero no me vaya a mandar medicación porque eso me va a volver adicto, me va a volver zombie, me va a volver raro, voy a perder mi personalidad, no quiero pues depender además de un psiquiatra, de un medicamento y que además como que me quedé con eso y que eso me va a dañar el riñón y el hígado. Bueno, entonces hay una gran cantidad Wow. de ideas y de temores que cuando se plantea el tema de la medicación, pues obviamente se dispara mucha angustia y una necesidad como de entender, bueno, qué significa todo esto. Sin embargo, en el episodio más adelante, lo que suele En la siguiente suceder, cita. no, muchas más adelante. No tan Es que la segunda diciendo, no, girando un poquito más el rollo para adelante. Hacia los 3 meses, si estamos hablando de medicación, habitualmente las personas empiezan a sentirse mejor y hacia el 6º mes dicen, ay, ¿y por qué no lo habíamos hecho antes? Claro, no era tan grave. No era tan grave, Vicky, y esto me lo tienen que quitar. A mí me da miedo que después me lo tenga que quitar. ¿Qué te he dicho yo? Entonces, ese es parte de este proceso. En la mayoría de los casos llega ese momento en que uno dice, bueno, estamos listos para, y lo hacemos de una manera gradual. La mayoría de los pacientes pueden suspender sus medicamentos. Habrá casos que no, pero bueno, esos ya son casos aparte que se van mirando en el camino. Pero un poco es para mostrar cómo se empieza en una situación de miedo, de pánico, no me pongan a mí esa opción, cómo en el camino va cambiando la perspectiva hasta después decir, y es que toca quitarlo. Yo siempre he dicho que yo soy esa sí paciente. Yo siempre he dicho que yo no soy la paciente que de repente, que es un error muy común, y es, me sentí bien, y entonces, no, yo ya necesito eso, dejan de tomar las pastillas sin la guía del médico que además las formuló, y normalmente pues hay caídas graves, ¿no? Pues porque al final el medicamento está ahí por algo. Entonces yo siempre he dicho que yo soy todo lo contrario. Yo no, Vicky, vamos despacio, yo estoy bien así. Yo creo que yo soy todo lo contrario. Mami, en consulta también existe esa resistencia de entrada, igual cuando, o sea, están pidiendo ayuda, pero igual existe esa resistencia de yo no sé ni por qué estoy acá o Sí se ve. Es muy común que lleguen y digan, es la primera vez que yo vengo de un psicólogo. ¿Sí? Y le advierto que me aterran los psicólogos. Ay, te advierte, ok. Hay veces advierten, otras veces simplemente dicen, tengo miedo, esto cómo es, yo nunca he estado donde un psicólogo. ¿Cómo es estar donde un psicólogo? Mira, estar donde un psicólogo es a ver, primero uno también se toma tiempo, ¿cierto? Como ese vínculo terapéutico, esa alianza terapéutica que llamamos nosotros, donde se construye la confianza básica, como en cualquier relación, porque la relación con el terapeuta es una relación terapéutica, pero es una relación, entonces como con cualquier otra persona, amigo, hijo, novio, cualquier persona, el primer ingrediente sine qua non es la confianza básica. Claro. Tú con una amiga que no le tengas confianza, pues no hay amistad o no perdura, ¿verdad? Entonces pero es un lugar donde hay una aceptación incondicional al paciente, donde obviamente hay una privacidad, ¿cierto? Secreto profesional,
y donde poco a poco, uno no, o sea, eso te toma tiempo y eso depende de cada persona, se va construyendo la confianza, ¿cierto? Y esa alianza que llamamos entre dos personas, en este caso terapéutica, y que ya ahí es donde el paciente se va sintiendo en un lugar seguro. Entonces es un lugar seguro ¿para qué? Para compartir un sufrimiento, porque pues todos los seres humanos sufrimos de algo, tenemos momentos, subidas y bajadas, y compartir un sufrimiento o ir donde un psicólogo no nos quita el sufrimiento así. O sea, nosotros no somos magos ni brujos, ni ojalá fuéramos a quitarle sufrimiento rápido, pero es una cosa que toma tiempo, es un proceso a largo plazo. Pero uno sí empieza a vivir el sufrimiento distinto. Y ahí es donde viene lo que te decía al principio, es que los seres humanos somos relacionales y necesitamos estar siempre en relación. Y ir a nuestra sombra solos es una cosa, pero de la mano de alguien que nos acepta incondicionalmente, que es un lugar seguro, es otra, ¿cierto? Entonces mirar esa sombra en compañía de, pues va haciendo un camino mucho mejor y va dando esa confianza que necesitamos y recuperar la alegría y la sensibilidad con la otra persona. Hablando precisamente de relaciones, yo creo que una de las cosas que a uno la depresión le arrebata en algún punto es la capacidad de relacionarse en cierta medida, porque te alejas, porque te aíslas, incluso es una posible alarma, ¿no? Cuando alguien está absolutamente aislado, enconchado, cuando está perdiendo contacto con las personas. Entonces ahí es donde entra, y hablo de la depresión, pero al final, pues porque es mi camino, pero al final creo que diagnósticos psiquiátricos y sufrimientos hay de muchos, o sea, enfermedades hay muchas y sufrimientos hay 1.000.000, ¿no? O sea, todos sufrimos por algo diferente, pero para las personas que están escuchando, cuando hay alguien que se está alejando, cuando hay alguien que está perdiendo la conexión en la familia, porque eso pasa, porque a mí me pasó, la pregunta, y yo creo que esto es un enigma, y es, esos familiares, ¿cómo ayudan a esa persona? Ese amigo, ¿cómo ayuda a esa amiga? Esa pareja, ¿cómo ayuda a su pareja? Cuando además esa pareja está haciendo así, o esa hija o esa hermana así, porque eso pasa. Sí, mira, hay algo que yo pienso y veo, y es que los seres humanos nos encartamos con la tristeza del otro y la propia, ¿cierto? Las emociones realmente, las negativas, pues que son la tristeza, la ansiedad, la angustia, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, menos la alegría, tenemos una tendencia muy marcada como a ahuyentarla, a no verla de cerca, ¿cierto? Cuando la solución está al contrario, hay que mirarla, ¿cierto? Hay que mirarla de cerca para poder saberla, vivirla, sentirla y saber cómo gestionarla. Pero volviendo a la pregunta que me dices como familiar, yo pienso que es abrir la puerta. O como allegado, como amigo. Exacto, como... es simplemente ir al ritmo también del otro, ¿cierto? Okay. Que el otro sienta que hay disponibilidad. Okay. Disponibilidad, sensibilidad, ¿cierto? Que es lo que en última instancia formó cuando nuestro cuidador primario, el apego seguro, ¿cierto? Entonces es eso, porque si uno, digamos que trata de hacerlo con desespero, como atropellado, pues yo creo que uno puede generar en esa persona más aislamiento. El aislamiento es parte de ese sentimiento, de esas ganas de estar enconchado porque no sé qué está pasando conmigo, ¿cierto? Pero también se puede ver como una defensa y se puede ver también como pues algo que no nos hace bien, porque vuelvo a lo mismo que decía ahorita, somos relacionales y así como en una relación somos dañados, pues en una relación también somos sanados, ¿cierto? Y resignificados. Entonces sí somos relacionales y tenemos que estar siempre en relación y buscar, se dice que la gente resiliente, por ejemplo, siempre busca conexiones sociales. Entonces, esa es la importancia. Y eso en última instancia de lo que estamos hablando acá, que es ese pedir ayuda. ¿Pedir ayuda a quién? Pues a un otro, ¿cierto? Entonces, yo creo que como familiar o persona llegada o lo que nombraste ahorita es hacerle saber al otro que ahí estoy. Estar disponible. Porque realmente lo que uno necesita es que alguien lo escuche. Y que alguien esté. Y que alguien esté cuando la otra persona quiera. O sea, aquí estoy, no te voy a atropellar, pero quiero que sepas y te quede claro que aquí estoy, que ese también es nuestro papel como terapeuta. ¿Cierto? Vicky, nosotros incluso en una de nuestras primeras citas, yo acerqué
a una persona que me estaba acompañando en el proceso, porque esa persona quería entender un poco yo por dónde estaba pasando y cómo me podía ayudar. Cuando tú en esa consulta tienes la posibilidad de hablarle a esa pareja, esa amiga, ese papá, esa mamá, ¿qué les puedes decir? Que cómo pueden ayudar a esa persona. Y tal vez que no ayuda, porque eso también es importante. También. Sí. ¿Cómo ayudar? Pero ojo, que no ayuda, porque uno muchas veces por ayudar la embarra, que yo creo que eso pasa un montón. Sí, como humanos siempre estamos muy tendientes a buscar la herramienta que arregle lo que está dañado. Ujú. Entonces uno, cuando encuentra que alguien no está bien, uno quiere decirle, mira, te veo deprimido, ¿por qué no vas al psicólogo? ¿Por qué no haces una consulta? O sea, como que uno llega directo primero pues a decirle lo que uno considera que le está pasando y a darle la solución, porque es un esquema muy humano. Ujú. Sin embargo, cuando una persona está pasando por un momento difícil de estos, caerle así de entrada a uno como familiar con un diagnóstico y con una solución se siente como muy invasivo. Se siente como un ataque. Sí, entonces sí es muy importante, yo siempre les digo que es describir. Oye, yo te veo que estás más callado, Ya. o que estás más triste, como que no eres la misma persona, como que te estás encerrando mucho, me dices que se te olvidan las cosas, o sea, como que uno describa lo que está viendo la persona, necesitas algo en que te puedo ayudar y definitivamente, Sin pues, declarar como esto es lo que exacto, necesitas sí, o esto es lo que tienes. porque cuando uno entrega como la solución, pues también es mi solución, Claro. que puede que a mí me sirva, pero puede que el otro lo vea diferente o quiera otro tipo de miradas y puede que el otro pues sepa que no está bien, pero todavía no ha caído en cuenta pues de que hay algo grave que está pasando. Entonces, para que no se defienda y no se vaya a poner como en un blindaje, no se me metan al rancho que no estoy pidiendo opiniones, por eso hay que ser muy cauto en cómo llegar y es ofrecer aquí estoy. ¿Qué no hacer? Pues hay que ser cuidadosos con algunas frases como tranquilo que se te va a pasar, eso no es nada, a todos nos pasa. Pues frases que tenemos casi que Y además que son escritas frases, allá, se nos salen facilísimo. además que son frases en teoría como vistas desde el amor, ¿no? Claro. Como, no, te prometo que todo va a estar bien o no, pero a todos nos pasa. Al final no son frases que tienen una mala intención, pero es como, y uno ahí Salen como, con no, pero amor, como pero así. la otra persona las entiende como invalidación, como Como no te invalidación, eso parece te que iba a lo decir. mío es suficientemente difícil o que le pase a los demás, pues entonces significa que yo soy del montón y pues ya me pasará. Entonces es una situación que sí hay que ser cautos con esas frases que se le ocurren a uno que son muy normales, pero que el otro sí las puede tomar como si no me está teniendo en cuenta o no le importo o no valida lo que yo siento. Exactamente. El familiar, el acompañante, pues en ese caso es muy importante que no se ponga la tarea de cómo lo curo, cómo hago que entienda, cómo hago que haga, porque eso le preguntan mucho a uno, ¿yo cómo hago para que entre en razón de que necesita ayuda? No, tú quédate ahí, acompaña, que eso va a ser muy importante para que la persona vaya dando pasos en entender qué le sucede y seguramente dará pasos a preguntar, porque puede que la persona por su iniciativa a veces no caiga en cuenta de lo que necesita, pero si se siente acompañado y validado, empezará a preguntar, bueno, ¿y tú qué harías? ¿O tú qué has hecho en otras circunstancias con otras personas? Y ya empieza a tener confianza y capacidad como de generar algún espacio, de que se le den ideas de qué se puede hacer. Algo que también siempre le digo a los familiares es, pues la verdad cuando las personas están pasando por estos momentos de crisis, pues sí, no son tan buena compañía, eso es una realidad. Claro. Necesitan compañía, no están en la opción de darla, pero también les hago mucho énfasis que es temporal. Claro. Esta es una situación difícil del momento, que todos sienten como cuando uno tiene cualquier dolor, a mí esto nunca se me va a quitar, entonces siempre es la sensación, esto no se va a pasar, ¿Esto esto está cuándo se va a terrible, sí, pasar? esto es No me quiero sentir infinito, más así. y esto siempre va a mejorar. Yo creo que uno, cuando está ya del otro lado, uno se da cuenta que precisamente por la naturaleza de la crisis y en este caso la naturaleza de la enfermedad, uno se convierte en alguien supremamente demandante sin querer hacerlo y sin que sea la intención. Es decir, yo me acuerdo como estando en los peores momentos, digamos, el tiempo que yo demandaba, por ejemplo, de mis amigas, de esas 2 amigas que yo agarré como ancla a la vida y yo a veces
claro, miro para atrás y digo, les estaba demandando un montón de tiempo, era como, es que estoy mal, contéstame, y como que podía entender que ellas de repente no estaban disponibles, pero es que yo estaba tan mal que necesitaba que estuvieran disponibles. Y, y claro, uno ya viéndolo desde acá, dice, muy difícil para ellas, muy difícil para la pareja que estaba conmigo en ese momento. Em, pero yo creo que ahí sí la persona que esté atravesando por eso no va a poder verlo sino hasta que esté del otro lado. Yo creo que uno ahí, pues sí, uno está enfermo y uno está tan vulnerable que en ese momento yo creo que uno necesita que lo sostengan. Como que de pronto mañana voy a poder darte, pero hoy no, no puedo darte. Y yo creo que eso es importante que se entienda del otro lado. Es como esa persona no puede entregar nada. Y pasa con cualquier diagnóstico. O sea, si a uno le diagnostican hoy una enfermedad crónica o difícil o dolorosa o de un manejo complejo, lo primero que hay es rabia. Y no quiero que se me acerquen, y porque a mí, y esto porque tan injusto, y qué pereza todo esto, y los demás están perfectos, porque me parece que afuera todo el mundo la está pasando bien y uno no. Entonces, todos los procesos diagnósticos traen un duelo. El duelo de no tener la salud, de no sentirme bien, de sentir que estoy en un momento de vulnerabilidad. Entonces, no es solo en salud mental, porque a veces nos cuesta como pensar, bueno, ¿y por qué tenemos que tener aquí como tanto sostén y tanto apoyo? No es solo en salud mental, es en cualquier situación que la persona se siente vulnerada en su integridad física, emocional, que entra en un proceso difícil que ya después va decantando y va pudiendo abrir más puertas y ser más cauto en cómo trata a los demás, en cómo permite que los demás le lleguen, pero al principio se crean barreras y déjenme en mi rabia y mi dolor primero y ya después sí va bajando, ¿no? Y ahí se toca un tema, lo que estaban hablando de las emociones, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando tú decías que necesitabas ya a alguien, Claro. o también la barrera que se pone, ¿cierto? Y es que la gestión de las emociones es muy importante y esa parte va a lo que yo llamo la mentalización, ¿cierto? Es la capacidad de yo poder leer mi propia mente y saber que si yo tengo una emoción que me tiene gobernada, ¿cierto? Cuando la tengo, digamos, muy alta, o sea, me gobierna la tristeza, o sea, La la rabia, la tengo a ansiedad. flor de piel, que es cuando estoy en una crisis, saber que yo tengo que esperar a tomar un poquito de distancia, ¿cierto? Como que eso vaya bajando, porque yo en ese momento ni oigo, ni veo, ni entiendo. Entonces, por eso hasta mando al carajo al que se me arrime o reacciono con hostilidad, o, ¿cierto? Entonces, pierdo la perspectiva del conflicto, del problema, de la situación. Entonces, no puedo tomar buenas decisiones, no puedo tener herramientas que me permitan ir a la solución. Entonces hay que esperar, es como cuando uno mira una obra de arte pegada a tus ojos, ¿cierto? Tú no ves nada. Tú tienes que tomar distancia para poder ver la perspectiva real de la situación. Entonces también es esa capacidad y eso es una práctica que, pues que no nacemos Con eso. con eso, ¿sí? Usted Entonces es esa capacidad de leer mi mente, pues para poder leer también la del otro, pero sí es gestionar la emoción primero y eso es, volvemos a los procesos de apego. Y es difícil y requiere de trabajo, además. Ustedes tocaron un tema que yo creo que es importante en relación a este gran concepto de la ayuda, de cómo aceptarla, por ejemplo, cuando uno ya está ahí adentro y cómo ayudar a alguien, y es el momento de crisis. Creo que acompañar a alguien en un momento de crisis, hacer o que esa persona tome la decisión adecuada en un momento de crisis, como familiar o como allegado, como persona que ame a ese que está en crisis, también entra un miedo enorme por perder a esa persona, porque yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, y creo que evidentemente lo hablé con Vicky y tú como psicóloga lo sabes. Es decir, por ejemplo, una depresión puede llevarse la vida de alguien muy fácilmente y la vida está en peligro, ¿no? Por eso no es menor y por eso es de gravedad en muchos casos. Y me devuelvo a mi momento de crisis, es decir, mi momento de crisis, yo creo que todas las personas de mi círculo de apoyo o lo veían venir o sabían que estaba ahí. Y la primera persona que tal vez me guió
bueno, necesitamos levantar la mano, aquí sí necesitamos todos los que te rodeamos y tú. Red de apoyo. Fue Tati, ¿cierto? Yo llegué a la oficina de ella y ella me conoce hace 12 años y me vio y con solo verme me dijo, tienes que llamar a tu psiquiatra. Yo creo que nunca te había llamado así como intempestivamente y yo, no, pero tengo cita el martes. No, la llamas ya. Entonces, ahí digamos que este es un mensaje para todas las personas que de repente están en un mal momento o si les sirve de herramienta en algún momento que vayan a pasar mucho más crítica es, yo creo que cuando uno ya está sintiendo que no puede más, cuando uno siente que literalmente llegó al fondo, que no hay fuerzas ni siquiera para levantarse, creo que ahí hay que soltar el control, permitir guiarse, y yo lo dije alguna vez en una frase que escribí, es yo le entregué mi vida a quienes tenían más vida que yo para volver a conectarme con ella. Es decir, yo creo que cualquier persona que haya atravesado por un diagnóstico, ejemplo de depresión, y esto lo digo específicamente depresión porque diagnósticos hay un montón, es sentirse muerto en vida, literalmente. Entonces ahí un poco yo creo que el primer paso es entregarse. A mí mi mejor amiga me decía, ¿qué más necesitas? O sea, más para el fondo, ¿para dónde? O sea, es como, y yo siempre lo he dicho, a mí lo único que me faltó fue intentar hacerme daño. Pero más allá de eso, y si yo no hubiese aceptado esa ayuda, quizás eso es lo que hubiese sucedido. Entonces, creo que ese es el primer paso. Y ahí, claro, te llamo, yo creo que tú identificaste de una como ella está en crisis. Ahí es donde llega estamos en crisis, necesitamos una hospitalización, que evidentemente hay una resistencia enorme, eso es un choque grandísimo para cualquier paciente, supongo. No creo que uno diga, no, sí, buenísimo, me voy a hospitalizar, pues eso es, no creo que nadie lo asuma así. Hay una resistencia. Luego mi amiga me dice, ¿para dónde más vas a agarrar? Y yo, bueno, tal vez sí, o sea, creo que necesito de verdad soltar y entregarle mi vida a alguien porque yo ya no puedo con ella. Y ahí sigue entonces también el de ti llamo a mi familia. Y entonces digo todo esto es porque me parece importante que desde las diferentes perspectivas, en tu caso como psiquiatra, en tu caso como psicóloga y como mamá, que yo creo que ese episodio lo viviste con mucho miedo, pues al final la vida de tu hija estaba en la cuerda floja, ¿no? ¿Cómo ayudar a alguien que está en crisis? Es decir, como sabemos que Susana necesita una hospitalización, ¿y qué si yo hubiera dicho que no? Pero entonces la familia está petrificada del susto porque de repente me pierden. Entonces, ¿cómo me ayudan? Si yo hubiera dicho no. O sea, yo como paciente le digo hoy en día a la gente, suelten el control y acepten la ayuda, pero puede que eso no pase. Entonces, ¿cómo ayudar en ese momento de crisis? Pues yo, a ver, di tú. Mira, la primera parte importante de lo que tú describes pues fue cuando hablaste con tu amiga, cómo ella fue tu traductora. Uno a veces se habla a sí mismo en otro idioma que uno no entiende y encuentra uno ese traductor que le desenreda ese ovillo y le ayuda a uno como a ver, tal vez no estoy tan bien como yo pensaba o estoy más grave de lo que yo pensaba. Cuando tú me dijiste hospitalización, yo dije, ay no, pero yo no estoy tan mal. No es para tanto, ¿cierto? Entonces, el primer paso es que a veces esas personas cercanas que lo ven a uno en la cotidianidad le ayudan mucho a uno pues a ese traducir y entender. Cuando el río suena, piedras lleva, uno dice, algo debe haber ahí para que todo el mundo se alerte, para que todo el mundo me diga, no me ven bien, hay que hacer algo. Claramente no siempre las personas dicen, ok, entonces hagámoslo. Como tú dices, a veces pues soltar el control cuesta. ¿Qué puede hacer el familiar, el amigo que está ahí? Pues es estar y buscar de todas maneras y poder guiar, como cuando alguien ya toca llevarlo de la manito, tal cual. ¿Por qué? Pues porque tampoco podemos forzar, no podemos violentar, no podemos obligar. Pero a veces esa mano amiga sí lo puede ir llevando a uno de una manera suave y amorosa. Ven, si tú no tomas la decisión, ¿cómo más te ayudo? ¿Quieres que vamos juntos? ¿Quieres que yo te pida la cita? ¿Quieres que llamemos a tu familia? ¿Quién quieres que llamemos? O sea, buscar
¿Qué más podemos hacer para que la persona que todavía no ha podido entender esa traducción que se le está haciendo pueda aceptar, por lo menos ser más acogida para poder llevar hacia un proceso que cuando es necesario consulta u hospitalización, claramente todo el mundo entra en pánico, asusta muchísimo, pero si uno siente que hay cierta compañía o cierta contención, puede ser más fácil bajar ese control. Y fíjate qué bonito, porque eso que dices yo creo que comenzó desde Tati, que fue la que ese día me dijo, llama a Vicky, ¿no? Y yo creo que ella, que está acá del otro lado, cuando yo te llamé a ti por el otro lado, llamó a mi mamá, ¿no? Como que se empieza a activar esa red, pero si bien a mí nunca nadie, ni siquiera tú siendo mi médico, me dijeron lo que tenía que hacer, creo que precisamente pasó eso, como que primero Tati me dijo, ven, no te veo bien, ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes? Llama a tu psiquiatra. Bueno, dale, yo la llamo, está bien. Luego te llamo a ti, luego está mi amiga y me dice, piénsalo. Y ahí existió una llamada a mi familia. Sí, yo creo que lo que dice Vicky es absolutamente válido y es lo que hablamos ahorita, que es la red de apoyo, ¿cierto? Si el paciente no quiere, pues uno se tiene que apoyar, valga la redundancia, en una red de apoyo del paciente. Y si bien terapia y este tipo de procesos tienen que nacer de la motivación personal, consciente y profunda del paciente, ¿cierto? Es quien va y busca al psicólogo o la ayuda terapéutica, psiquiatra, lo que sea. Hay ocasiones, y lo decían muchos de los teóricos, que hay veces es el terapeuta quien tiene que ir al encuentro del paciente, ¿cierto? Entonces hay veces hay que ir por él, ¿cierto? Entonces, usted se mueve hasta acá y no quiere pasar, entonces yo voy hasta allá, sí. Entonces es esa disponibilidad del terapeuta también, que hay veces dice uno, no, es que él no va a venir. Entonces, ahora, si uno va y no, pues, o sea, llega un punto en que no hay nada que hacer, pero es eso, es mover la red de apoyo y el terapeuta moverse también e ir al encuentro de su paciente. Ahí, cuando existió esa llamada, mami, como familiar, y me parece valioso que lo cuentes porque creo que muchos familiares atraviesan por esto. Yo viví la llamada desde mí. Yo llamé a mi familia a contarles que mi psiquiatra me había dicho que necesitaba una hospitalización. Creo que por primera vez en un tiempo en el que incluso me había alejado y me había como, o sea, estaba alejada de ustedes y no quería hablar, fue como que les conté como el dolor en el que estaba y por qué estaba allí, cómo no aguantaba más. Ante esa situación y ante ese miedo, ¿cómo vivieron ustedes esa llamada? ¿Y cómo entre familia además lo manejaron mientras me sostenían? ¿Qué pasó que yo no me di cuenta mientras yo estaba acá decidiendo que iba a hospitalizarme? Pues a ver, primero una angustia enorme, ¿cierto? Un baldado de agua fría, ahí sin previo aviso. ¿Tú no te lo imaginaste? No. Ok. No recuerdo, Susi, la verdad, no recuerdo porque, pues, hay muchos momentos en que yo no soy invasiva, ni pregunto, ni me meto, ¿cierto? Tú sabes cómo soy yo. Pero digamos que colgamos contigo y obviamente nos llamamos entre todos, ¿cierto? Como, ¿qué fue esto que está pasando? Una junta directiva. Sí, una junta directiva. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Estará llamando la atención? ¿No la estará llamando? Y yo dije, pues sí, si la está llamando es porque necesita atención, punto. Bueno, ¿Sí mira que ahí tocas un punto, que eso es una cosa muy normal que digan, ay, no, déjela que está, o los famosos intentos, ¿cierto? También eso no es verdad, eso es por estar llamando la atención. Mira, eso nunca se puede subestimar. Por eso, o sea, pero así entonces sea en ese leve, momento, hay que darle la atención. pero entonces fíjate, en ese juega. momento, o sea, ¿tú crees que ustedes como familia igual tuvieron un prejuicio sobre lo que yo estaba viendo? Porque dijiste, pero estuvo sobre la mesa él, ¿será que está llamando la atención? Porque al final eso es un prejuicio. Y es natural, igual que exista. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que incluso con las herramientas que como familia teníamos existió? No. No, inmediatamente nos hicimos un bloque y yo lo primero que dije fue, se viene para Medellín, o sea, no resisto, mi hija fue lejos en esto, pues donde sea, pero tengo que estar al lado.
y nos hicimos un bloque, dijimos lo que sea y lo que fuera y ya, y mañana viajamos, hemos dicho, no me acuerdo pues los momentos, menos mal se me olvidan, pero sí, fue un bloque que se activó como un ejército. Un ejército. Em, y me voy un poquito más adelante. Para alguien que de repente llega a esa instancia, para un familiar que está dejando a otro familiar en una hospitalización, ¿cómo ayuda? ¿Cómo lo puede ayudar? ¿Cómo lo puede apoyar en ese proceso y al salir de ese proceso? Y se los El pregunto a las familiar dos. al paciente. El familiar al A paciente, claro. a su Con la familiar. dificultad que eso requiere, porque yo como hija sé que uno de los momentos más difíciles tuyos como mamá y de mi papá como papá Fue dejarte allí. fue dejarme ahí, ¿no? Entonces, ¿Cómo ayudar? Pues con una serenidad que uno no tiene, mostrar serenidad, pero mostrar simplemente disponibilidad, Susi, yo creo que, y presencia, ¿cierto? Es estar, pero también darle espacio al otro, ¿cierto? Y la otra es la confianza, ¿cierto? Si uno confía en donde está el familiar, en este caso mi hija, en las manos profesionales en que estaba, en el lugar, en la institución en que estaba, pues con el infinito dolor que eso produjo, hay una confianza y yo creo que eso de todas maneras se transmite al otro, ¿cierto? y en ese punto con un paciente que ya es un punto crítico, como que sigue en términos de ayuda ahí. Mira, con respecto a lo que preguntabas antes del familiar, yo siempre les digo que eso es como cuando uno a un niño chiquito le pone la vacuna. Ay, uno sabe que le duele, que puede que le dé fiebre, pero que en últimos es algo importante, que no es por dañar, sino por su bienestar, porque las familias siempre quedan con culpa. ¿Cómo vamos a dejar a nuestro hijo ahí? ¿Qué va a pasar? Y no estamos haciendo daño, estamos haciendo algo más por su cuidado, aunque sea difícil. ¿Qué pasa después ya en un proceso de hospitalización? Bueno, ya es entrar a manejar esa crisis, entender qué está pasando aquí, qué desencadenantes hubo, qué síntomas son los que pueden estar agravando. Es frecuente que haya insomnio, que haya llanto incontrolable, que haya cambios en el apetito, que haya de pronto en algunos casos riesgo a hacerse daño, y esas son las primeras variables que entran como a manejarse porque son las que ponen más en riesgo a la persona. Pasada como toda esta mirada básica inicial, se hace ya también un proceso de psicoterapia, de contención, sobre todo en la fase más aguda, para pues ayudarle a que pueda salir lo más pronto posible, porque la idea de una hospitalización hoy no es lo más frecuente, se hace ya en casos muy específicos, pero también es que la persona salga lo más pronto posible a retomar su vida cotidiana, porque una hospitalización de todas maneras te saca de tu mundo, claro. y es un mundo artificial que es necesario. Y enfrentarse al mundo nuevamente es dificilísimo. Mientras más te quedes en el mundo artificial, más duro volver a ese mundo cotidiano y real, pero a veces es necesario, como cuando uno le ponen oxígeno, no es el de uno que toma todos los días, pero necesita recargar ese oxígeno de una manera no tan cotidiana y ya luego poder respirar uno por su cuenta. Entonces, en la hospitalización te llevan a un mundo más protegido, que te permita también esa mirada interior, que te permita pues manejar esos síntomas que te ponen en riesgo y que te den más fuerzas para retomar tu mundo. Pero si es duro, incluso, aunque suene raro, la mayoría de las personas les da miedo da miedo entrar a la clínica y da más miedo salir de la clínica. No, yo quería que me devolvieran como a la de, clínica. ay, si aquí ya me logré estabilizar y todo está dejar tan la controlado. Exactamente. Es dejar una muleta. Entonces, caminar solo. Sí. Claro, que es da lo mismo miedo. que pasa con la medicación. Que da ¿no? miedo, pero finalmente la muleta es temporal, ¿cierto? Y los psicólogos y digamos que esta parte de la salud mental somos muletas. Y la idea no es que el paciente se quede toda la vida andando de muletas, ¿cierto? Sino que realmente las guarde y pueda caminar solo. Miren, yo siempre he dicho que yo estoy acá y que salvarse al final es el resultado y atravesar por un diagnóstico de salud mental y salir del otro lado o poder vivir con él, porque seguro hay diagnósticos con mayor dificultad o gravedad que, por ejemplo, la depresión y acompañantes un poco más presentes, no sé, en la vida de alguien. Yo siempre he dicho que es como la consecuencia de
una cadena de decisiones correctas, pero creo que también es la consecuencia de la ayuda. En este caso, y ese es como el mensaje que quiero dejar al final, es que las personas entiendan el valor que tiene pedir ayuda, el valor que tiene ayudar de la manera indicada. Y de verdad que tenerlas acá conmigo es muy bonito porque pues ustedes hacen parte de mi camino, pues absoluta, o sea, mi camino personal, o sea, esta es como una conversación muy, muy íntima, ¿cierto? Eh, y yo me acuerdo perfecto cuando mi mamá me dejó en la clínica, eh, y me acuerdo que yo estaba un poco más serena incluso que tú. Mi mamá estaba llorando y fui yo quien la abrazó y le dije, no te preocupes, que todo va a estar bien, confía en que todo va a estar bien. Y todo estuvo bien. Y todo estuvo bien. Entonces, frente a eso, lo que digo es, de verdad, gracias por estar acá. Y gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. A Tati, que está acá, del otro lado. Sí, yo hoy estoy acá y hoy existe este espacio, esta conversación, por una cadena de decisiones correctas, pero también por la ayuda, por la importancia que tiene la ayuda. Y ese es el gran mensaje que yo quisiera dejarle a las personas hoy. Y creo que una de las cosas más grandes que uno puede hacer en la vida es dejarse ayudar. Y como lo dije al principio, tú me diste la vida hace 34 años. Y hace un par de años Vicky, pues, en gran medida, y fue una de las partes que pues me salvaste la vida, ¿no? Entonces, gracias. Gracias de verdad por ayudarme y gracias a ti, mami, porque yo creo que cualquier persona que esté con el miedo de perder a alguien que ama y aún así puede ayudarlo, significa que fue absolutamente valiente. Y yo sé que dejarme ahí y tener el miedo de perderme todos los días en los que estuve atravesando por ese, sí, literalmente como esa línea entre la vida y la muerte, porque si bien yo nunca intenté hacerme daño, creo que mis pensamientos de muerte eran bien presentes. Creo que requirió de mucha valentía, y también de alejarte además de esa posición de psicóloga, ¿no? Que debe Sí, ser también también. difícil, pues porque yo no soy tu paciente, soy tu hija. Exacto. Eh, pero gracias. Gracias por estar acá, gracias por hablar de la importancia de la ayuda y gracias por ayudarme a mí. Gracias a ti, Susi, y te felicito porque confiaste. Y eso es la base de la ayuda, No sé si de pedir quieran ayuda. decir algo más para terminar. Pues qué maravilla que decidiste intentar seguir, atravesar el camino oscuro para ver que había un mejor día. Gracias por estar acá y gracias a todos nuevamente por ir al fondo con nosotros.